Hola a todos y todas, espero que estén muy bien, al igual que sus familias. Hoy les voy a presentar lo que es el manejo kinésico de tronco en daño cerebral adquirido. Algunas consideraciones que hay que tener como presentes son en los usuarios principalmente post accidente cerebrovascular, en que posterior a este evento el 11,7% no podía mantener la sedestación. No podía mantenerse sentados, y el 73,3% sí podía sentarse en esta posición durante más de 5 minutos. Es decir, mayoritariamente pueden mantener la sedestación y el 30% de los participantes no fue capaz de recoger un objeto del suelo. Aquí, ¿qué es importante de considerar? Es que si bien la mayoría puede mantenerse en esta posición, también hay que analizar y observar lo funcional que se puede ser en esta posición, es decir, el control de tronco tanto a favor como en contra de la gravedad. Es decir, es un porcentaje no menor que de participantes que no puede recoger objetos del suelo. Ahora, si lo llevamos al plano de las actividades funcionales, por ejemplo, podría impedir o limitar lo que es la vestimenta, el vestirse, el ponerse los zapatos, el ponerse los calcetines, por ejemplo. Acá está también, les voy a dejar la bibliografía aquí por si es que pueden, si es que quieren realizar una lectura más en profundidad. Hay que tener presente que el tronco es nuestro eje central, de nuestro eje axial, entonces es nuestra comunicación entre miembros superiores y miembros inferiores. También otros datos importantes es que en el daño cerebral adquirido hay déficit a nivel de tronco para generar combinaciones flexibles de contracción muscular. Se pierde esa selectividad. Y existen diferencias también en esta activación selectiva, tanto de tronco superior e inferior, posterior a un daño cerebral adquirido, siendo la primera de mayor dificultad. Es decir, la selectividad se pierde y es mucho más dificultoso. ¿Qué es lo que vamos a tener si es que se pierde la selectividad? Por ejemplo, es tener patrones en masa. Es decir, al querer realizar un movimiento, vamos a generar estos patrones en masa, no vamos a poder generar una activación selectiva, por ejemplo, en una función como lo es el giro. La disminución de la estabilidad de tronco también puede ser causada por déficits perceptuales, y esto también es muy importante de tener en consideración, debido a que no solamente se va a dar un trastorno motor, sino también se va a dar un trastorno que es perceptual, es decir, la orientación de la posición del tronco en el espacio, y esto conlleva lo que es el término de propiocepción, ¿verdad? Que también va a estar afectando lo que es el gesto motor. Y ahora vamos a tener qué implicancia en el fondo tiene el tronco en las diferentes actividades de la vida diaria. Según Dixten, en el 2014 dice que los músculos del tronco se deterioran después de un accidente cerebrovascular, principalmente los niveles de actividad y sincronización, como ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Se pierde tanto la coordinación como esta selectividad, tanto del tronco superior como del tronco inferior. Los usuarios post accidente cerebrovascular, también importante destacar que post ACV es donde más investigación hay al respecto. Presentan mayor movimiento de tronco superior en el plano transverso y elevación de la pelvis durante la marcha. Esto es de acuerdo a un estudio que se hizo en el 2017, una revisión sistemática, que también la dejo acá abajo por si quieren leerla en mayor profundidad, pero esto nos da en el fondo los cambios biomecánicos que existen al respecto posterior a un daño cerebral adquirido como es el ACV. Bien, y esto de hecho son algunas de las compensaciones que nosotros vemos clínicamente en los usuarios y que fueron también investigadas y analizadas. Bien, como lo es esta rotación del tronco, donde el tronco superior va a utilizar mayormente el plano transverso, vamos a tener que la elevación de la pelvis durante la marcha, esto principalmente porque se pierde, por ejemplo, la dorsiflexión del pie, la flexión de cadera y flexión de rodilla, entonces una compensación principal va a ser la elevación de la pelvis.
y el movimiento total del tronco y su coordinación dependen de la velocidad. Aquellos usuarios que presentan patrones biomecánicos más normales presentan una marcha más rápida. Y recordar también que la velocidad de la marcha es como el sexto signo vital en lo que son los adultos, lo que son los usuarios en general, en el adulto mayor, en los adultos con algún déficit, algún daño cerebral adquirido, en que esta velocidad de la marcha va a ser preponderante, se debe evaluar. Entonces, si yo tengo un usuario, me dicen que tan importante es la relevancia del tronco que inclusive me va a implicar en lo que es la velocidad de la marcha. Por consecuencia, también se ha visto que si yo tengo una velocidad de la marcha disminuida, voy a tener un aumento en lo que es el riesgo de caída. Es decir, va a tener la implicancia del tronco es muy relevante en lo que es la funcionalidad misma, por ejemplo, lo que es el riesgo de caída. Vamos a ver con respecto a lo que es la musculatura de tronco, qué es lo que hay que tener aquí en cuenta son que, por ejemplo, estos músculos de tronco, como ya les había mencionado, van a ser nuestro eje para hacer ajustes, lo que son los cambios de peso, es un punto clave del cuerpo. También va a tener control de los movimientos, principalmente a través de lo que, venciendo lo que es la fuerza de gravedad, para poder mantener esta posición. Y por sobre todo lo que es la posición vertical, que es tan importante, sobre todo posterior a un daño cerebral adquirido, como puede ser un traumatismo encefalocraniano, como puede ser también un accidente cerebrovascular. Esta posición vertical, la capacidad de poder mantener esta sedestación, por ejemplo, en contra de la gravedad, va a ser preponderante para lo que es la función misma, la realización de las actividades tanto básicas, principalmente básicas de la vida diaria. También importante porque estos músculos del tronco van a ser, como acá se menciona, un punto clave. ¿Qué podemos decir con respecto a la intervención en lo que es la fase aguda? Vamos a tener tanto acciones específicas como entrenamiento funcional y también en la educación al paciente y la familia. Vamos a mantener, lo importante es mantener la flexibilidad en musculatura como es el latísimo del dorso, el cuadrado lumbar y los flexores de cadera. Es muy importante mantener esta flexibilidad óptima, estas condiciones del tejido blando. También se pueden utilizar elementos como fajas abdominales. Y aquí voy a detenerme un poco porque también uno lo puede utilizar, y las fajas abdominales uno lo puede utilizar como un elemento de contención durante la terapia, no así para que el usuario lo utilice durante todo el día. Eso es importante. Yo puedo utilizar, puedo tener una herramienta como lo es la faja abdominal durante la sesión, eh, pero es importante que también así como puedo utilizarla, también tengo que darle después la chance al paciente durante esta misma intervención de sacarla y realizar la misma función sin esta faja abdominal. Entonces, también es importante el razonamiento clínico para cuál va a ser el objetivo de esta faja abdominal y si realmente va a ser necesario utilizarla o no. Pero también, como se presenta acá, es una opción en que yo puedo ir viendo si es que le sirve como contención al usuario, mientras tanto genera y va a ayudar un poco a lo que es la selectividad. Pero como ya decía, mencionaba anteriormente, también es importante realizar la misma función posteriormente dentro de la misma intervención sin esa faja abdominal. Y con respecto a la movilidad del tronco, comenzar sobre todo en la etapa aguda el desplazamiento del centro de masa, anteriorizar este centro de masa, lo que es el plano sagital. Muchos de estos usuarios tienen miedo a ir hacia anterior porque sienten que se van a caer, entonces darle contención. También en la faja van a dar este punto de contención. Y también, por supuesto, tiene que ser supervisado, tiene que ser con la facilitación. Mientras tanto, el usuario va ganando cada vez mayor activación. También, posteriormente que ya he trabajado y realizado lo que es la anteriorización del centro de masa,
también en lo que es el plano frontal, y por último, también en el plano transverso. Principalmente se da en ese orden, al igual que cómo se da en los hitos del desarrollo también. Con respecto al entrenamiento funcional, sobre todo en la etapa, en la primera etapa va a ser los cambios de posición, lo que es el supino, el decúbito lateral, perdón, a tolerancia. ¿Y por qué pongo acá con asterisco a tolerancia? Porque también tengo que mantener en esta fase aguda lo que es la estabilidad hemodinámica. Por ejemplo, yo puedo tomar la presión arterial en lo que es en supino, posteriormente paso al paciente de cúbito lateral y ver cómo está esta estabilidad hemodinámica. Si no hay mucho cambio, por ejemplo, me va a decir que puedo llevar al paciente en sedente y no se me va a hipotensar. Bien, y también a tolerancia porque sobre todo cuando los usuarios salen, digamos, del hospital, tienen muy poquita tolerancia a lo que es la verticalidad. Entonces también hay que trabajarla. Otra posición que es muy buena para trabajar en esta etapa es la posición prona. Acá, con todas las consideraciones necesarias, por ejemplo, utilizar almohada en lo que es en la región pectoral o en el punto clave, cerca del punto clave central, para darle un poco de contención, ayudarlo a quitar peso para poder mantener esta posición. También tengo que ver si es que puedo realizarla o no, ya por si es que tengo los rangos suficientes a nivel de miembros superiores. ¿Qué es lo que me va a dar también esta posición prona? Es la extensión, por ejemplo, del tronco, que también va a ser muy importante lo que es para poder mantener una buena sedestación. Y con respecto a la educación al paciente y la familia, principalmente los ejercicios que pueden realizar en casa, que tenga un buen posicionamiento, que si está en la silla de ruedas tenga un buen apoyo de pies, lo mismo que si está en una silla, se sienta a comer, también que tenga un buen apoyo de pies, que el tronco, que tenga un buen apoyo del tronco en el respaldo de la silla, y recomendaciones principalmente en los cuidados del usuario si es que quedó con secuelas muy severas y presenta una dismovilidad severa o una dependencia severa. eh, con respecto a los que son los cambios de posición, que se ha visto que es cada 1 hora y 30 minutos o cada 2 horas principalmente, para evitar lo que son las complicaciones del reposo prolongado, como lo es las úlceras por presión. Acá hay algunos ejemplos, les voy a dar en la siguiente diapositiva, les dejo el enlace para buscar eh, ejercicios que podemos hacer sobre todo en esta etapa. Y uno de ellos, como ya habíamos visto, es el giro, muy importante porque me va a dar lo que es la selectividad del tronco, puedo trabajar también lo que es la activación selectiva del tronco, debo trabajar el giro, sobre todo comenzar en planos bajos, y me va, como ya les decía, a dar esta selectividad. Ahora, que sería importante, por ejemplo, pedir al usuario que se tomara el miembro afecto para generar la integración de mi cuerpo. Como ya lo habíamos visto, además me va a permitir este giro, además de la selectividad, mantener la flexibilidad. Como acá también hay una imagen, es un ejemplo, que está el usuario en una buena posición en sedente, y que yo le pido que anteriorice. Acá es importante, como yo les decía, puedo inclusive poner una toalla para poder generar mayor contención. Yo me ubico por posterior, manteniendo esta toalla para que el usuario se sienta más seguro y para tener control en el fondo, que no se va a ir hacia adelante. Acá se muestra lo que es una pesa, me pareció una idea súper interesante, en que yo le puedo dar un feedback al paciente en que intente mover o desplazar esta aguja. ¿Ya? En muchas casas hay pesas, si no, solamente que intente cargar hacia sus piernas, y voy a tener, digamos, esta retroalimentación de la carga a nivel de los miembros inferiores, generando una anteriorización del tronco. Y como ya les decía, acá una posición muy buena porque gano extensión de tronco en la posición prono. Ahora, que es importante que en esta zona puedo dejar o una cuña, o si no tengo, puede ser una almohada, para poder quitar peso y mantener esta posición, que además me va a favorecer una flexibilización en lo que es los abdominales, los flexores de cadera.
Y acá también otro ejemplo, acá es importante también siempre mantener el apoyo de los pies. Una vez que ya trabajé la anteriorización del tronco, este también puede ser un ejemplo de cómo puedo trabajarlo, y también para mantener la flexibilidad, y ya trabajé en el plano frontal, puedo también empezar a incorporar lo que es las rotaciones, en que también puedo ir incorporando lo que es el miembro superior, darle carga, también una muy buena idea o un muy buen ejemplo para poder realizar, sobre todo en esta etapa. También siempre con contención, a través de que acá nuestra contención, nuestra facilitación como terapeuta. Ahora vamos a ir con respecto a cómo yo le puedo dar una valoración clínica a lo que es el control de tronco. ¿Y por qué es tan importante? Porque el tronco se ha visto que es un elemento importante como factor pronóstico. La función del tronco se ha identificado como un predictor temprano importante de la recuperación motora y funcional posterior a un daño cerebral adquirido. Y lo que dice la literatura es que la evaluación de tronco a las 2 semanas post-ACV me va a predecir lo que es la capacidad funcional a los 6 meses. Y también que el tronco, la función de tronco en sí misma y este control que yo tenga, me va a predecir lo que es decir, la capacidad de caminar. O sea, visto que si tengo un buen control de tronco, voy a tener un mayor pronóstico, o va a ser más favorable para realizar una marcha posterior. Y uno de los elementos, lo que son las escalas con respecto a la valoración clínica, está la Trunk Impairment Scale, o la TIS, en que va a evaluar lo que es el equilibrio estático en sedente, el equilibrio dinámico en sedente y la coordinación, y se ha visto que es una escala tanto válida como confiable. Acá está la versión original, también les dejo acá cómo se puede evaluar, y vamos a revisar lo que es la versión española, y que también vamos a ver algunos videos en lo que es el taller. Por ejemplo, el equilibrio dinámico en sedestación da una puntuación de 0,1, en que la posición inicial también se describe en el documento que les voy a dejar en Educandus. El paciente es instruido a tocar la cama o camilla con el codo más afecto y volver a la posición inicial. Si el paciente se cae, necesita apoyo de la extremidad superior o el codo no toca la cama o camilla, es 0, y se da un puntaje de 1 si el paciente se mueve activamente sin ayuda, toca la cama con el codo. Bien, y también la puntuación, si es 0, va a ser 0 también para los ítems 2 y 3. Bien, lo que dice el ítem 2 es que en la misma acción el paciente no demuestra, o el acortamiento o alargamiento se le ha puesto al esperado, ¿ya? Y se le da una puntuación de 1 si el paciente demuestra el acortamiento o alargamiento adecuado del tronco. Bien, les va a quedar más claro cuando revisen el video. En la misma posición, el paciente compensa. Compensaciones posibles son el uso de la extremidad superior, auxión de la cadera contralateral, flexión de la cadera, si el codo toca la cama más distalmente de la mitad proximal del fémur, la flexión de rodilla o deslizamiento de los pies. Y una puntuación de 1 si el paciente se mueve sin compensación. El ítem 4 dice: desde la posición inicial el paciente es instruido a tocar la cama o camilla con el codo menos afecto. Recuerden que se comenzó con el lado afecto y posteriormente con el lado no afecto, y también le da una puntuación de 0 si es que se cae o necesita ayuda, y que si lo hace correctamente, una puntuación de 1. Y es lo mismo para el ítem 4, es decir, yo ya estoy en un solo gesto, puedo ir evaluando tanto el 1, 2 y 3, y después pido el contralateral y ya estoy evaluando el ítem 4 y 5, por lo que lo hace bastante rápido una vez que ya se está familiarizada con la que es la evaluación. ¿Ven? Y también el ítem 6, que es lo mismo, si es que compensa o no. Dice: desde la posición inicial el paciente es instruido a elevar el lado más afecto de la pelvis de la cama o camilla, y se ve si es que el usuario lo logra o no, si es que hay un adecuado acortamiento de alargamiento,
las posibles compensaciones, desde la posición inicial, en el ítem 9, el paciente es instruido a elevar la pelvis del lado menos afecto, bien, y si es que puede volver o no a la posición. Y acá el ítem 9 y 10 se refiere, evalúa lo mismo. Bien, esto es cuando el paciente está, todo esto se evalúa en sedente. Con respecto a la coordinación, dice, desde la posición inicial, el paciente es instruido a rotar la parte superior del tronco 6 veces, cada hombro debe moverse hacia adelante 3 veces, el lado más afecto se mueve primero, la cabeza debe mantenerse en la posición inicial. Le da una puntuación de 0 si el lado afecto no se mueve 3 veces, una puntuación de 1 si la rotación es asimétrica y una puntuación de 2 si la rotación es simétrica. Repetir las acciones mismas descritas en este ítem y también le da una puntuación de 0 o 1. Y desde la posición inicial el paciente es instruido a rotar la parte inferior del tronco. El lado más afecto se mueve primero, la parte del tronco superior debe mantenerse en la posición inicial y se permite al paciente espontáneamente moverse hacia el borde de la cama. Y acá le da el mismo puntaje de 0, 1 y 2, si el lado afecto no se mueve, si la rotación es asimétrica o si la rotación es simétrica. Bien, acá da entonces el puntaje, como podemos ver, también podemos valorar lo que de forma cualitativa nos describe con respecto a lo que se puede hacer en sedente o no. Como ya se ha visto, es un buen factor pronóstico para ver la funcionalidad posterior, y hay acciones que son tanto en el plano sagital como en el frontal y en el transverso. Una escala bastante completa, que se las vamos a dejar, esta es la versión española, se la vamos a dejar en Educandos. Con respecto a la que es la PAS, que es específica para pacientes post-accidente cerebrovascular, evalúa tanto la movilidad y el equilibrio. Acá está en lo que en español, evalúa tanto en decúbito supino como sentado, también de pie, inclusive evalúa lo que es el apoyo monopodal. Y tiene un puntaje total de 36 puntos. Acá le dejo el link de YouTube para poder revisar. Acá, como principio de tratamiento, lo que tenemos en tronco va a ser mantener siempre la alineación para la función determinada, es decir, si yo voy hacia un plano sagital y le pido que anteriorice el tronco, voy a ver que las cargas sean simétricas, que tenga una buena alineación. Recuerden que en sedente el usuario post daño cerebral adquirido va a tender a cargar más un lado que en otro, entonces por eso es importante que yo tenga una simetría para poder favorecer una buena representatividad en lo que es del esquema corporal en lo que es la corteza. También mantener óptimas las condiciones del tejido blando, en lo que es la flexibilización tanto estática como dinámica, y favorecer siempre lo que es la activación a través de que sea selectiva y a través de las sinergias musculares. Acá como acción específica, entrenamiento funcional y educación para el paciente y la familia, vamos a tener en esta etapa ambulatoria, ya fase más crónica, en que tenemos que seguir manteniendo las condiciones del tejido blando, que vamos a mantener, y tal como lo vimos, que es la valoración del tronco superior, en lo que es la escala, también tanto como evaluación y tratamiento, tenemos que mantener lo que es la activación selectiva del tronco superior, que lo vamos a considerar hasta T1, y también hay que dejar de lado lo que es el cíngulo escapular. Bien, también que va a colaborar en lo que es el tronco, y lo que es la activación selectiva de tronco inferior, que se va a considerar desde T8 a L5. Y acá tampoco dejar de lado lo que es el cíngulo lumbopélvico, por ejemplo, hacer un puente, que es un ejercicio tan completo. Y la movilidad del tronco, tanto superior como inferior. La movilidad tanto del tronco superior sobre el inferior como del inferior sobre el superior. Y de entrenamiento funcional, tanto el cambio de posición, como ya vimos, ya estamos en sedente, entonces tenemos que mantener un buen sedente, tanto el sedente a favor de la gravedad como en contra de lo que se hace al alcance, utilizar planos intermedios como en la posición de príncipe. Hay un sinfín
de entrenamientos funcionales que podemos realizar. También, ¿por qué no? También en las imágenes que se ven más adelante, vamos a tener una plancha, por ejemplo, comenzando con apoyo de codos y apoyo de rodillas. También se puede realizar ese tipo de entrenamiento. Con respecto a la educación, principalmente mantener una buena higiene postural, para tener una mayor, mantener esta higiene postural que ya se había visto anteriormente, y también con respecto a los ejercicios que puede realizar en casa. Acá, como ya habíamos visto, si bien ya se empezó a trabajar en una primera etapa lo que es la anteriorización del tronco, ya incorporaron la función, incorporando los miembros superiores, por ejemplo, el alcance, ir a tomar algo, ir a ponerse, practicar y entrenar, digamos, lo que es la vestimenta, ir a ponerse los calcetines, ir a abrocharse los zapatos, también el alcance en el plano frontal, incorporando también este miembro superior, si es que tengo una buena activación. Si no, puedo utilizar otros segmentos, otras herramientas como lo son un maní, por ejemplo, y voy a realizar un buen desplazamiento en el plano frontal, manteniendo una buena flexibilidad. También utilizar posición intermedia, si es que tengo un buen apoyo, ya trabajé y cuento con un buen rango de miembro superior, puedo realizar 4 apoyos, me va a dar tanto un estímulo en lo que es en el cíngulo tanto escapular como lumbopélvico. Y también acá puedo trabajar lo que es la movilidad y se muestra lo que es la flecha, en que también puedo ir mejorando y manteniendo lo que es la movilidad a nivel del tronco. También, ¿por qué no utilizar lo que es la posición de príncipe? Acá se muestra con el miembro superior, pero tiene que ser progresivo de menos a más, en que puedo utilizar esta posición para trabajar el tronco, generar un desplazamiento anterior, para posteriormente ir hacia el bípedo. Son algunos ejemplos, se pueden hacer muchas cosas más, por supuesto. También una muy buena posición va a ser, si primero ya tengo un buen apoyo simétrico de codos, pedirle al usuario que le eleve la pelvis para favorecer lo que es esta contracción abdominal. La plancha es un ejercicio súper completo que me va a favorecer esta activación a nivel del tronco para tenerlo mayormente estable. Voy a estar trabajando además del cíngulo escapular y lumbopélvico, además de principalmente los abdominales. Y acá también otro ejemplo, si yo ya tengo un buen apoyo en 4 apoyos, puedo dejar el miembro superior afecto, perdón, para poder dar carga, puedo pedirle que eleve, también podría ser una progresión, que eleve un miembro superior. O que eleve, teniendo estos dos miembros superiores en apoyo, que traslade, por ejemplo, el miembro superior hacia adelante, hacia atrás. Hay muchas cosas que se pueden hacer para poder trabajar el tronco. Si es que el usuario no le cuesta mucho mantener el 4 apoyos, puedo también poner un rollo, puedo poner un maní, algo que me sirva para poder quitar peso. ¿Y qué es lo que se ha dicho con respecto a la dosificación del tratamiento? Esto se asocia principalmente a lo que nosotros hacemos habitualmente. Acá dice 3 veces por semana, 4 veces por semana. Vemos que lo que dice la literatura con respecto a la dosificación del tratamiento en el control de tronco, en que hay una mejora en el control de tronco con 45 minutos al día, 4 veces a la semana, y ya en un mes de duración tengo un mejor control de tronco. Y los 45 minutos que se asocian bastante a lo que nosotros hacemos habitualmente, que son terapias de 1 hora. Y que también se asocia a un mayor control de tronco en 30 minutos, 4 veces por semana. Acá se evaluó posterior a las 5 semanas, y en ejercicios que son específicos de tronco. Principalmente se abordaron ejercicios específicos de tronco en 4 veces a la semana, 30 minutos, la mitad del tiempo que uno utiliza habitualmente, y ya se tienen ganancias con respecto al control de tronco. Y también se vio, y este se asocia mucho más que 1 hora 3 veces a la semana, en 6 semanas ya también puedo tener un mayor control de tronco.
Es decir, que va a depender mucho de lo que nosotros como terapeutas queramos lograr en el usuario, pero ya podemos ver que en un mes deberíamos tener efectos en lo que es el control de tronco, un mejor control de tronco, en lo que ya posterior a 4 semanas, citándolo, por ejemplo, 3 veces a la semana. Ahora, también se ha visto que se pueden utilizar, y estas son herramientas, lo dejo acá como una idea que también se ha visto en la literatura, que se pueden utilizar tanto superficies estables, progresar a superficies inestables, también utilizar electroestimulación, también aparecen como parámetros como lo que es el EMS o la corriente rusa, en lo que es el trabajo en tronco. ¿Cuáles van a ser mis indicadores de objetivos? Puedo utilizar eh, escalas como las que ya vimos, como la TIS, como la PAS. También puedo evaluar o valorar a través de la activación y fuerza muscular, esta activación selectiva de tronco superior o activación selectiva de tronco inferior, que inclusive ya están incorporadas en ambas escalas. También a través de la flexibilidad, que puedo valorar a través, por ejemplo, de la prueba especial de Thomas, o a través del goniómetro, o inclusive a través por ejemplo, la pauta de Mackenzie para ver cómo está la movilidad del tronco, cómo está hacia la extensión, cómo está hacia la flexión. También puede ser una alternativa. Con respecto a los componentes básicos del movimiento, no olvidar cómo se comporta este tronco, cómo está la estabilidad, si es lo suficientemente estable y si es lo suficientemente móvil, cómo se comporta y cómo está esta relación. Es decir, puedo valorar tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa cómo está este tronco y van a ser mis indicadores de objetivo. Inclusive puede serlo lo que es cómo es su performance, cómo se está realizando esta función, es decir, ¿es capaz de mantener la posición? ¿Cuánto tiempo? Si es capaz de mantenerla sin el apoyo de los miembros superiores, si es que además de esta posición logra incorporar una tarea como lo es comer, por ejemplo, o vestirse en esta posición, eso van a ser también mis indicadores de objetivo. Muchas gracias, espero que le haya sido de ayuda. Cualquier cosa, cualquier duda también me pueden escribir a mi correo. Y por favor revisar la escala que se la voy a dejar en Educandos.